inicio a lo que sería el cuarto ciclo de conferencias organizado por lo que es el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que está adscrito a la Facultad de Humanidades. Entonces, sabemos que el amigo Miguel Cabrera está vinculado al mundo de la investigación, de la historia, y ya ha sido expositor en 2 oportunidades, pero con el respeto del compañero, aquí tenemos unas informaciones breves del doctor Ángel Moreta que vamos a leer, no todo, pero una breve síntesis, porque lo más importante es lo que ellos nos van a expresar ahora. Ángel Moreta es jurista, sociólogo y filósofo, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene licenciatura en filosofía pura, maestría en filosofía, ambos en la Universidad de Río de Janeiro, allá en Brasil. Doctorado en filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, España. Especialización en metodología y epistemología de las ciencias sociales en el Instituto de Sociología y Desarrollo del área ibérica, ISDIVER, allá en Madrid, España. Maestría en Sociología en el programa conjunto de Universidad Autónoma de Santo Domingo y Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, Costa Rica. Licenciatura en Derecho, especializado también en Derecho Tributario, Instituto de Capacitación Tributaria, INCAT. Especialización en Realidad Dominicana en el Centro de Estudios Realidad Social Dominicana, CERES. Ese es un instituto que existió en los años 70-80 y que dejó una cantidad importantísima de investigaciones. Luis Gómez fue de los grandes coordinadores, ¿es correcto? Profesor Luis Gómez. Hay otro detalle, y es que en el año 2015 fue designado como docente del año 2016 por el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades de la UAS. A mediados del año 2016 fue nombrado por el Consejo Universitario en el cargo de director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de aquí, de esta Facultad de Humanidades de la UAS. Y en el presente también él ocupa ahora esta función. Él ha escrito diversos textos, compilaciones, artículos, por vía del Archivo General de la Nación, también por vía propia. Vamos a citar algunos breves, como por ejemplo compilación y edición, la presentación de artículos de Juan Isidro Jiménez Grullón, que aparecieron en el periódico El Sol en el año 1972. Un volumen titulado Joaquín Balaguer al desnudo, también Juan Bosch al desnudo, editorial Mediabyte, 2000, año 2000. También otro trabajo del doctor Ángel Moreta, Sociología Política Dominicana, de Juan Isidro Jiménez Grullón, 1903-1983. También en el año 2010 ese trabajo. Otro trabajo, Capitalismo y Descampesinización en el suroeste dominicano, Archivo General de la Nación, 2010. Y uno de los textos más recientes es este, que él estuvo citando, que lo hizo en compañía de Juan Francisco Viloria, Lectura y Textos de Filosofía. Un trabajo bastante llamativo y voluminoso, porque tiene unas 590 páginas, donde se vincula desde lo que es la historia de la filosofía desde la antigüedad del presente, con puntos de vista bastante críticos, y que se evidencia, como él pudo haber expresado, que tiene un eje transversal, que es una visión vinculada al materialismo histórico, vinculada a las esencias de Marx, de Engels, para interpretar el mundo a partir de esa filosofía expresada por esos destacados intelectuales del siglo XIX. Pues, con esta pequeña introducción, empezará este conversatorio, el problema ideológico del concordato. Así que el profesor Ángel Moreta puede tomar asiento, y también el profesor Miguel Cabrera Cabral. Así que, con nosotros. Y después entramos en la discusión completa. El concordato es un documento. Alguien que lo tiene, si lo tiene, que se acerque el micrófono. Aquí hay dos ejemplares. Y eso lo mandamos por electrónico.
por vía digital. ¿Me puede dar uno? Sí, cómo no. Gracias por estar. Oh, Por vía digital se mandó. uno solo. Gracias. Se mandó por vía digital. El comprobante fue un documento que se escribió por parte de la Iglesia Católica y la dictadura de Trujillo en el 1954. 1954. Trujillo fue al Vaticano. Ustedes saben que el Vaticano es la ciudad católica del mundo. Se dice Vaticano. En ese momento el Papa era Pío XII. Era un Papa que luego salió a reducir después de la Segunda Guerra Mundial, que estaba comprometido con el nazismo, con Hitler, los nazis. Hoy se habla de OTAN-nazi. La OTAN, que es el brazo del ejército mundial de los Estados Unidos, y los nazis, que son los hitlerianos de segunda generación, porque Hitler y todos sus comandos desaparecieron. Entonces quedó esta figura. Los otros nazis hoy son los nazis de ayer y están peleando en Ucrania. En Ucrania tiene un historial de crímenes salvajes. Desde el 2016 hasta desalojaron al presidente electo de Ucrania y crearon una catástrofe humanitaria, y a partir de ahí comenzó en Ucrania una guerra porque los Estados Unidos pretendieron instalar en la frontera armamento modernísimo, posiblemente nuclear, y Rusia, en defensa de su dignidad, reclamó contra esto, pero no hicieron caso durante 4 meses. En ese sentido, Rusia reaccionó, organizó su ejército y le llamó a la campaña de modernización, de destrucción del ejército y de desnazificación. Es porque ustedes ven así el poder de la ideología. El Papa que firmó esto era nazi. Y el Papa Pío XII estaba implicado en muchas cosas en la Segunda Guerra Mundial. Pero ese no es el caso. El caso es que el concordato entre la Santa Sede y la República Dominicana, pues, se firmó el nombre de la Santísima Trinidad. Y tiene una cantidad de artículos, solo tiene 24 artículos. Entre esos articulados, se ve claramente el propósito. El propósito fue beneficiar a la Iglesia, porque de esos articulados ninguno favorece al Estado dominicano. Ninguno. Les voy a leer, por ejemplo, el primer artículo. La religión católica apostólica romana sigue siendo la de la nación dominicana y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la ley divina y el derecho canónico. En conformidad con la ley divina y el derecho canónico. Es decir, que en conformidad con esos planteamientos jurídicos del derecho canónico y los planteamientos de la Santísima Trinidad, de que existe una Santísima Trinidad, que se elaboró ese documento. Este documento, por tanto, adquirió el carácter de un documento público, aprobado por los organismos legislativos del país. Está vigente desde esa época, del 54, hasta hoy. Imagínense la cantidad de años que hace, más de 70 años. Nadie lo ha cuestionado. Solamente algunas personas de carácter que han tenido formación ostosiana, el maestro Eugenio María de Hostos, que defendió siempre la postura laica, era un laico, es decir, la idea de que
La religión es una cosa aparte y el Estado es otra. En ese sentido, Juan Bosch, en su Constitución del 63, planteó el concordato en su Constitución y planteó que en realidad el concordato era un instrumento de la Iglesia Católica. Hasta hoy. ¿Y por qué lo que han reformado la Constitución? Ya la Constitución nuestra lleva 40 reformas. Oh, ¿y por qué no se ha modificado? ¿Y por qué las constituciones van y vienen? Las reformas van y vienen. Y el Poder Legislativo no toca a ese contrato obsoleto. Es un contrato obsoleto. El concordato, pero es un instrumento ideológico. Como instrumento ideológico, está actuando ahí. El Congreso lo pasa por alto. Los diputados no miran para allá. Los senadores no miran para allá. No importa. La Constitución se modifica y sigue el concordato. Y se modifica nuevamente y sigue el concordato. Y sigue el concordato. Porque es una parte de la ideología. Y la ideología que domina es la ideología de la clase dominante. Ese axioma, ese principio, está en una de las investigaciones que hizo Marx y Engels, que se llama La ideología alemana. Un volumen de 500 páginas, que fue lanzada a críticas roedoras de los ratones y que luego recuperaron por sus planteamientos. Esa obra se sitúa en el centro de la polémica en Alemania, en el centro de la polémica, y vuelve nuevamente la ideología. Marx y Engels establecieron las bases del análisis de la ideología en todos los pueblos del mundo. Existe ideología y no se puede negar su carácter de clase. ¿El carácter de qué? La ideología dominante es siempre la ideología de la clase dominante y que no se puede negar. Ustedes tienen un ejemplo aquí en República Dominicana, los medios de comunicación. ¿Qué hacen los medios de comunicación? Que debería merecer un curso aparte. ¿Qué hacen los medios de comunicación? La trivialidad, la banalidad, las boberías, los disparates, las cosas sin significado, las cosas estrictamente, si se quiere, superficiales. Esos son los medios de comunicación en la República Dominicana. Y están ahí vigentes, actuando las 24 horas del día. Y difunden esta ideología también. Porque esto fue una ideología y lo sigue siendo. Y nadie lo toca. Nadie ataca o critica ese instrumento. En uno de sus artículos dice, artículo 4, el Estado Dominicano reconoce la personalidad jurídica a todas las instituciones y asociaciones religiosas existentes en República Dominicana a la entrada en vigor del presente concordato, constituidas según el derecho canónico, en particular a las diócesis de la prelatura nullius con sus instituciones anejas, a las parroquias, a las órdenes y congregaciones religiosas, a las sociedades de vida común y a los institutos seculares de perfección cristiana, canónicamente reconocidos. Hay un jurista, se llamó Rafael Augusto Sánchez, que por cierto es esposo de Josefina Padilla, vicerectora. Rafael Augusto Sánchez bajó a la iglesia de Estrabo, él era un jurista, la bajó de Estrabo, sometió ese incidente al tribunal, el tribunal lo acogió en un pleito de tierras que la iglesia tenía en ese tiempo con los hermanos venezolanos, Fombón, Blanco Fombón. Y él alegó que no tenía personalidad jurídica.
por lo cual debía salir de esta 1931, abril. Efectivamente tuvo que bajar la iglesia del Prado. No era presidente todavía Trujillo, pero fue en ese momento electo presidente. Electo entre comillas. Bueno, Trujillo sometió inmediatamente un proyecto de ley que más bien parece un decreto. Un proyecto de ley que establecía con claridad que la iglesia adquiría su personalidad jurídica. A los pocos meses de Trujillo ser presidente de la República, sometió ese proyecto y el 31 y en 1931 ya la Iglesia Católica tenía su personalidad jurídica. El concordato reitera la personalidad jurídica de la Iglesia Católica en todas sus partes. La Iglesia Católica, derecho pontificio, derecho diocesano, derecho canónico, esas vertientes todas coinciden en que la ideología dominante de la Iglesia Católica es el concordado. Entonces, ¿por qué ese instrumento? Porque eso es, hay que llamarle instrumento. ¿Y por qué sigue todavía vigente? Si todas las constituciones ignoran la situación, no puede, eso no se justifica ya. Aquí yo tengo un artículo que se llama Bosch y el concordato. Juan Bosch y el concordato. Este artículo es del periodista Pablo Vicioso. Y en este artículo él dice que el tema del concordato quedó pues excluido de la nueva constitución. Y cuando esa fue promulgada el 29 de abril de 1963, la Iglesia Católica no emitió ningún representante, no envió ningún representante a los actos oficiales. Oiga, la Iglesia Católica no envió ningún representante a los actos oficiales de la proclamación de la Constitución de Juan Bosch, como muestra de descontento por la acción tomada por Juan Bosch. Se ve inmediatamente que el profesor Juan Bosch había presentado un proyecto de educación que era de carácter independiente de la educación privada, de la educación religiosa. Él decía que el Estado y la Iglesia eran dos cosas diferentes y que no tenía el Estado que representar a la Iglesia, como lo va a hacer el concordato, que todo va a favor de la Iglesia Católica. Como ustedes lo vean, se dan cuenta de cómo los bienes públicos, los bienes del Estado, están al servicio de la Iglesia Católica. Y reciben donaciones del Estado, reciben un colegio, reciben lo que sea, y después la Iglesia los vende. Los bienes donados por el Estado no pueden ser vendidos. Por ejemplo, el Colegio de San Pablo lo vendió a la Iglesia, lo recibió, lo arregló y lo vendió. Me está curando. Exacto. Y les puedo citar muchos ejemplos de cómo la Iglesia vende las donaciones. Y ya para presentar esas ideas, para dar una oportunidad a Cabrera y después a ustedes, la paradoja dominicana no solo se refleja en la ecuación que relaciona crecimiento económico, alto desarrollo humano, crecimiento económico alto, con desarrollo humano bajo. También está presente en la vigencia del nacional catolicismo o el nazi catolicismo. O el nazi catolicismo. Es decir, el nazismo no muerto, señores. Ese nazismo que plantea la violencia como forma de vida, que plantea la destrucción de población, que plantea que el desarraigo de las poblaciones, la población palestina, por ejemplo, salir de su territorio, tienen que irse, porque
son bombardeados. Ahí mismo sale ahora mismo una información que todo el mundo va a recibir en su celular. Israel bombardea de manera agresiva, totalmente, la parte norte del Líbano. Y es que esa ideología de estos israelíes, de este loco, se llama Netanyahu, es un loco fanático, criminal, le gusta la barbarie, destruye poblaciones, mata mujeres, mata niños, no importa nada, no le importa nada, ni las sanciones internacionales le importan, no le importa el derecho internacional, no le importa nada. Lo único que sirve de base a todo esto es el derecho de defenderse. Tenemos derecho a defenderse. De modo que esto todo está vivo, amerita un estudio más detenido, para luego discutirlo bien, a fondo, porque esta discusión va a seguir. Nosotros estamos opuestos a concordar también. Creemos en la libertad de conciencia. Las escuelas cristianas pueden sobrevivir, pero no solamente la Iglesia Católica. Las escuelas cristianas, todos los cristianos tienen derecho a beneficiarse de los bienes que el Estado pueda darle, pero no la Iglesia Católica solamente. Además, no me quiero referir a la conducta que ha tenido la Iglesia. Aquí está todos los crímenes que ha cometido la Iglesia. Los obispos, los pastores, siguen cometiendo. Acuérdense del caso de Wojciechowski. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Hace unos años, Wojciechowski le ponía una gorrita, unos tenis. Wojciechowski era el jefe del Vaticano en la República Dominicana. Era el embajador, ¿no? Y se iba al malecón en una camionetica vieja, una cachuchita, unos tenis y una ropita. Y comenzaba a dar vuelta en el malecón y a todos los niños que le encontraban le daban $2. Wow. Y se hizo amigo de muchos niños que bajaban de ahí, de Guayupita, de esos barrios aledaños. Y esa amistad él la fraguaba diariamente con $1. Y finalmente él acababa montándolos en la camionetica y allí le daba prácticas de plurilingual. Eso ustedes saben. Ustedes saben lo que es el plurilingual, ¿no? Entonces, sí, la gente se desesperó cuando vio eso. Hubo mucha querella, mucho querellamiento. Ese hombre cayó preso, pero fue salvado inmediatamente por la intervención de los obispos, que lo sacaron del territorio nacional y lo llevaron a otras culturas, a otros territorios, pero que no podían hacerlo porque nuestro Código Penal dice que cuando usted comete un crimen en un territorio, es ahí que juzgarlo aquí. No como los Estados Unidos pretenden, con su proyecto de base militar en 2015. Aquí querían una base militar para ahora. Y planteaban en el acuerdo que los relató Washington exclusivamente. Planteaban en ese acuerdo que en el acuerdo que daba lugar a esa base militar, plantearon que los guardias americanos que se veían envueltos en un delito, en una violación, en un crimen, había que juzgarlos en Estados Unidos. Una arbitrariedad, algo que realmente sacude la conciencia de la gente. Si comete un crimen un soldado, hay que juzgarlo en Estados Unidos. Pero, ¿y cómo es eso? Tiene que ser juzgado aquí. Pues como eso los que hicieron lo mismo, lo sacaron, se lo llevaron, luego lo envenenaron allá en el Vaticano. Pues sí, fue envenenado. Sí. Y aquí hay muchísimos crímenes de eso. En la Iglesia Católica yo le puedo citar muchos crímenes. Aquí 200. Pero, naturalmente, el mismo arzobispo se vio envuelto. Pero los medios de comunicación lo salvaron. ¿Qué hizo el obispo? Ya para cerrar. El obispo de Santo Domingo
destruyó un matrimonio de 60 años de uno de los comerciantes españoles más tradicionales de aquí, que cuando entró al despacho del patronato de la ciudad colonial, encontró a la mujer en posición sexual con el arzobispo y se dio un tiro y se mató ahí mismo. Entonces, eso fue un escándalo que removió la sociedad dominicana, pero lo callaron. La prensa, los medios, cayó esa situación. ¿Por qué? La ideología dominante es la ideología de la clase obreras. Muy bien. Bueno, agradezco al doctor Ángel Moreta por haberme nuevamente invitado. Estas son 3 veces que me invita a participar. También la presencia de ustedes hoy para que podamos debatir. Lo que se trata aquí no es de nosotros venir a hacer una exposición, sino, como dice el doctor Moreta, es este tema, ideología y concordancia, tratar de que cada uno de ustedes también intervenga. Pero vamos a hacer algunas ideas, vamos a establecer algunos temas que fueron de importancia en la era de Trujillo. Si la era de Trujillo se inicia, esa era de 31 años de gobierno, el 16 de agosto de 1930. En ese momento, una época de muchas dificultades a nivel mundial, porque coincidió con aquella situación que se daba en el mundo, una situación muy particular, que fue la crisis mundial de la bolsa de valores, que hubo una quiebra en Estados Unidos en 1929. Pero además de eso, había una situación nacional caracterizada por la intención del gobierno de Horacio Vázquez de prolongarse en el poder. De ahí que se señale siempre la reelección como algo perjudicial para la República Dominicana. Muchos, los antireeleccionistas, levantan esa bandera criticando lo que fue la intención de Horacio Vázquez de prolongarse en el poder y cómo a partir de ahí aprovechó Trujillo, que era jefe del ejército, para tomar el poder, para dar un golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado que dio primero. Es decir, como Estrella Ureña, que era un líder, un dirigente político, un abogado de Santiago. Entonces, a partir de ahí, la situación nacional cambia. Con la llegada de Trujillo, en ese momento, cambió todo el panorama nacional, pero coincidencialmente también se dio un fenómeno que fue el ciclón Sancedón. Ahora que estamos en época ciclónica, vemos cómo ese ciclón Sancedón, que en esa misma fecha, en 1930, azotó la República Dominicana y la capital la destruyó prácticamente. Ese elemento de reconstrucción de la ciudad capital y de algunas provincias creó una aureola sobre Trujillo, y de ahí también una ideología que se fue imponiendo, que fue aquella que lo consideraba como alguien mesiánico. Es decir, el mesianismo de Trujillo, como aquel que viene de la divinidad que lo trajo aquí a República Dominicana para salvar el país de todos los males. Eso es parte también de la ideología que se fue imponiendo en ese momento. Es decir, la parte del mesianismo, que era toda una imagen de que Trujillo era providencial, venía del cielo, venía como que Dios lo había traído para que salvara a la nación dominicana de esa maldad que sucedió, como fue el ciclón, pero también otro elemento que había, que era la inestabilidad política que ya se iba retomando, porque a inicio de siglo
y prácticamente todo ese inicio hasta el 1916 fue de lucha política y social aquí y de guerras entre grupos que representaban a los caudillos. Entonces, ahí lo que se trata es de ver cómo Trujillo en ese momento, ese providencialismo, hace que él, cuando llega aquí al poder ya y se afianza en el poder, viene esa aureola de que él resuelve y va a resolver todos los males y todos los problemas del país. Pero también otro elemento de esa ideología fue el hispanismo, que tenemos también que resaltar. Nosotros nos considerábamos, y esos intelectuales consideraban que nosotros éramos de aquella raza española que había llegado. Es decir, incluso Trujillo trató de blanquear algunas zonas, trayendo judíos, por ejemplo, y españoles. Esa oleada en 1939 de españoles que llegaron fruto de la guerra civil en España, es resultado de esa situación. Se calcula que llegaron unos 3.000 españoles en todo ese periodo de 1939 a 1940. Es decir, blanquear el país, una también de la ideología trujillista. Y eso correspondió a lo que le llamábamos el hispanismo, esa creencia hispánica, tratar de que nosotros somos españoles y de inculcarle eso a la gente. Otro elemento que se combinó con ese hispanismo fue el antihaitianismo. Y como ejemplo, para no abundar mucho en ese aspecto, está la matanza de alrededor de 18.000 haitianos en 1937. Es decir, se trató de extirpar, es decir, sacar de raíz todo lo que era la presencia haitiana en República Dominicana. Eso es parte también de esa ideología que se fue imponiendo en la República Dominicana. También está, además de eso, una corriente que se fue también difundiendo ideológicamente, causó también impacto en el plano filosófico, que fue el problema del antipositivismo. ¿Qué significaba ese antipositivismo? Significaba contrarrestar las ideas ostosianas. Ese Hosto que el doctor Ángel Moreta señaló hace un rato, que tenía una concepción laica, que siempre impulsó en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, esa segunda mitad del siglo XIX, la idea de que la nación dominicana solo iba a avanzar a través de la educación y de la ciencia. Esa idea ostosiana que correspondía al positivismo. Ese positivismo que Hosto siempre mantuvo y que creó incluso para esa educación la escuela normal aquí en Santo Domingo y luego en el 1880 en Santiago. Es decir, esas dos escuelas ostosianas sirvieron de base para impulsar la educación, para que la educación sea un eje fundamental, para que el pueblo dominicano pudiera salir de la situación en que se encontraba. Entonces, todas esas ideas de Hosto, que se fundamentaban en su planteamiento de educación laica, su señalamiento de que debía ser sacada esa educación religiosa de las escuelas como base fundamental de la formación del estudiante, eso también se trató de eliminar, y para eso incluso se hizo en 1956 aquella encuesta sobre Hostos. Y ahí, si leemos esa encuesta, ustedes verán que la flor innata de la intelectualidad dominicana señala como perjudicial la presencia de las ideas hostosianas en República Dominicana. Era una lucha para desterrar de este país todas esas concesiones que
había influido en la mayoría y en un grupo selecto y bien formado de intelectuales en ese siglo XX, a principios del siglo XX, y que propagaron las ideas ostosianas. Ahí estaban esos grandes intelectuales como Andrea Bellino, que lo ven en la encuesta, se ven todos esos grandes intelectuales, Peñavalle, los grandes intelectuales de este país de esa época, opinando sobre lo que debía hacer y hacerse, no hacer, sino hacerse también con esas ideas postosianas. Eso es parte también de la ideología trujillista que se fue imponiendo y se le fue divulgando aquí en la idea, en la mente de la población dominicana. También el caso del catolicismo, que ya el doctor Ángel Moreta dio una explicación bastante detallada de cómo ese catolicismo, a través de ese concordato, se trató también de utilizar como elemento ideológico para el control de la mente del dominicano en la dictadura. Pero también hay que ver un hecho que es elemental. ¿De dónde salió Trujillo para ir al Vaticano a firmar el 16 de junio de 1954 para firmar ese acuerdo que se llamó concordato? Eso es simple, salió de España, que estaba reunido ¿con quién? Con Francisco Franco, el dictador de España. De esa reunión con Francisco Franco sale él al Vaticano, a Italia, a firmar ese acuerdo, a firmar esos acuerdos. Y cuando llega aquí al país, cuando retorna del Vaticano, de la Santa Sede, es recibido ahí en el aeropuerto aquí, como un héroe. Es decir, una manifestación como que un héroe nacional a Trujillo. Es decir, que se ve ahí el elemento ideológico, cómo se plantea a través de esa firma, de ese concordato. Recuerdo que yo diciéndole a Guillermo, invitándolo al evento, Guillermo me dice, yo le digo todo los elementos que Moreta acaba de decir, que tenía como ventaja la iglesia, porque la iglesia no lo hizo gratuito. La iglesia lo hizo con intención de lograr el apoyo del gobierno de Trujillo para todos esos elementos que Moreta acaba de detallar. Toda esa ventaja económica, incluso los impuestos, ahora que estamos hablando de reforma fiscal, los impuestos, la iglesia no tiene que pagar impuestos, ni tiene que pagar, porque eso lo establece el concordato que está vigente en la actualidad. Entonces Guillermo me preguntaba, pero ven acá, después yo le digo todo lo que la iglesia obtuvo. Entonces me hizo una pregunta muy inteligente. Me dice, pero Miguel, ¿y qué logró el gobierno? ¿Qué logró Trujillo? Trujillo logró que esa iglesia le diera una oficialización y un apoyo moral, político, y que mantuviera ese apoyo hasta que no entró en contradicción años después, cuando sí se vio la necesidad de la iglesia de enfrentarlo, porque ya lo que estaba haciendo Trujillo no correspondía con la situación de la iglesia, que no podía quedarse callada. Y además de eso, que aquí habían una serie de arzobispos y de obispos y de sacerdotes que ya iban tomando conciencia de por dónde iba la dictadura de Trujillo, y además de los asesinatos abiertos de casos, por ejemplo, las hermanas Mirabal, casos como el atentado a Rómulo Betancourt, todo eso ya en los años 60, y la iglesia lo que hizo fue que en una pastoral diciendo no, pero ya la iglesia no estaba leyendo la consigna que le pusieron ahí en concordato que está ahí, y tenía que leerla, esa consigna sobre Trujillo, alabando a Trujillo cada vez que se iba a empezar
padre de la patria. Padre de la Y patria. después le pusieron benefactor de la iglesia, porque ahí fue que la cosa se puso también un poquito Padre de la iglesia. buena para la iglesia, cuando le pusieron benefactor de la iglesia. Entonces ya ahí, a partir de ahí Trujillo, a pesar de que no logró un apoyo económico ni ventaja económica, pero sí políticamente ya recibe ese respaldo de la iglesia. Además que, como bien dijo el doctor Moreta, Pío XII no era más que un representante en Europa de ese sector fascista que había dominado allá en Italia y que recibió el apoyo de la Iglesia Católica y la Santa Sede. Eso hay que decirlo también. Claro, porque Benito Mussolini no fue una cosita no, fue un fascista que unido a Hitler fueron los que coordinaron y desarrollaron la Segunda Guerra Mundial, la propiciaron y la ocuparon y la dirigieron. Fascismo. Entonces, claro, eso Eso falangismo fue una influencia española. española también, claro, que se fue implantando, que se fue desarrollando, que se fue difundiendo, porque todos esos planteamientos son parte de la ideología. Entonces, otra cosa también que hay que señalar, que ese concordato también se opone legalmente a la Constitución, porque la Constitución dice que hay libertad de culto. Entonces, si hay libertad de culto, ¿cómo se establece que la idea oficial aquí sea la de la Iglesia Católica? Entonces, y las demás creencias religiosas no tienen también el mismo derecho y la misma facultad y el mismo apoyo. Es decir, hay una desigualdad en cuanto a lo que debe ser el apoyo a la Iglesia Católica, pero aquí los evangélicos van a decir, y nosotros, y los pentecostés, y los testigos de Jehová. Ellos dirán, pero nosotros también merecemos Al contrario, que nos apoyen. en una ley del 47 se prohíbe los testigos de Jehová. Exacto. Sí, fue contrario, el elemento fue contrario. Pero lo interesante no es lo que nosotros estamos diciendo, sino lo que usted va a decir ahora. Vamos a darle. Porque es bueno que sigamos la conversación. Alguien que quiera el micrófono. Telesanto Domingo es análisis de la noticia. Telesanto Domingo es medio ambiente. En Telesanto Domingo somos cultura, salud, economía, deportes. Telesanto Domingo, televisión con sabor dominicano.